Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. La siguiente escritura que usted va a escuchar está contenida en el capítulo 6, versículo número 1 al 3 de la epístola a los Hebreos. Escúchela, por favor. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la enseñanza sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Quiero animarle a que invierta los siguientes minutos de su tiempo escuchando el siguiente devocional, basado en el capítulo número 6, a los Hebreos. Bienvenidos. Continúe escuchando Radio Bea. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Qué gozo me da poderles saludar e invitarles a que si usted tiene una Biblia, la abra al capítulo 6 de la epístola a los Hebreos. Hagamos un recordatorio de lo que anteriormente hemos aprendido, siempre basado en el libro a los Hebreos, acerca del hecho de que aquellos cristianos, en aquel entonces, los primeros remitentes de esta carta, que son judíos, los califican como inmaduros, bebés en el Señor. Ellos no habían madurado en su fe y todavía se alimentaban de la leche de la palabra. Todavía no estaban listos para manejar las enseñanzas sólidas acerca de la justicia. Cuando leemos los primeros 3 versículos del capítulo 6, vamos a entender mejor la diferencia entre lo que es la leche de la palabra, lo cual le señala los rudimentos, y el alimento sólido o la palabra de justicia que podemos entender en el capítulo número 5, versículo número 12 y 13. Así que hoy vamos a proseguir con lo siguiente. Quiero que observe el versículo 1 en la versión Reina y Valera. Dice el pasaje de Hebreos 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, y ahí viene una serie de doctrinas. Quiero que observe que el autor desafía a sus lectores a abandonar lo elemental. Desafía a sus lectores a crecer acerca del conocimiento de Cristo, que es el camino hacia la madurez. Esta es una declaración que puede sonar un poco extraña al principio, pero cuando uno la examina más detenidamente le va a encontrar sentido. Cuando les hablamos de abandonar las enseñanzas elementales, no estamos hablando de olvidar. Un joven, por ejemplo, puede dejar su casa, pero las enseñanzas y lo que aprendió allí, en su hogar, nunca será olvidado. Recuerdo en mis días de entrenamiento en el seminario, que salí de la escuela, pero las enseñanzas que recibí, muchas de ellas, aún siguen impactando mi vida en este tiempo. De la misma manera, es importante que mantengamos este principio en la mente, que a medida que tratamos de entender lo que la Biblia nos enseña y específicamente lo que esta epístola a los Hebreos nos está diciendo, cuando se nos dice que dejemos los rudimentos de Cristo, no debemos de pensar que debemos de olvidar o negar estas enseñanzas, no. La idea en esta frase es que avancemos desde el fundamento que se nos dieron a través de esas enseñanzas hasta
lo que viene, que nos llevará a una mayor madurez. ¿Entiende lo que le digo? Quiero que se imagine por un momento que un constructor decide edificar una casa. Él empieza cavando un hoyo y empieza virtiendo en ese hoyo el cemento para tener un fundamento. Pero luego se va y nunca va a terminar su obra. ¿Qué pensaría usted de esa acción? Solo se puso el cimiento, pero no se construyó nada sobre él. El cimiento es tan solo el principio, amado hermano. La enseñanza que hemos recibido de Cristo es el fundamento, es el principio, el cual nunca se debe olvidar. Es sobre esa verdad de Cristo que se va a construir, es a través de la verdad de quién es Él y lo que ha hecho, es que debemos edificar nuestras vidas. Sin embargo, no podemos ni debemos quedarnos ahí. Debemos seguir avanzando desde ese fundamento hacia lo que el escrito a los hebreos nos lo dice, madurez. Usted y yo podemos tener todo tipo de conocimiento acerca de Cristo y aún así, escúchelo, no ser maduros. Podemos conocer la Biblia de tapa a tapa y escúchelo, no nos garantiza madurez. Y es que la madurez, estimado escucha, no consiste en cuánto conocimiento tengamos. El conocimiento sería el fundamento sobre el cual vamos a edificar esa casa o ese punto importante, pero no nos garantiza madurez. Surge entonces en base a este versículo una pregunta. ¿Cuál es el rudimento? ¿De qué está hablando el autor? Al parecer está hablando acerca de diferentes doctrinas fundamentales de la iglesia. Y acá en el verso 1 se nos dan algunos ejemplos. No son todos los puntos doctrinales que da o se da el fundamento de la iglesia. El escritor a los hebreos va incluyendo algunas de estas enseñanzas básicas o instrucciones acerca de Cristo. En otras palabras, todas esas enseñanzas nos acercan a Jesús a conocer quién es Él, lo que vino a hacer Jesús por nosotros. Eso es vital, pero es solo el fundamento. Necesitamos construir sobre ese fundamento y avanzar hacia la madurez. En otras palabras, podemos conocer quién es Jesús y lo que Él ha hecho, pero no ser maduros. Una vez más, entonces, vale la pena recordar que hay muchos cristianos que tienen información correcta acerca del Señor Jesús, pero que lamentablemente no han crecido en su fe, porque solo han puesto el fundamento, mas no han avanzado hacia la madurez. Y observe otra vez, por favor, el verso 1, y sobre todo cuando en la frase dice, no echando otra vez el fundamento. Y narra acá el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Déjeme hablarle un poquito acerca de esto. La doctrina del arrepentimiento es muy vital. Todos estábamos en la senda que llevaba a la muerte, ¿cierto? Entendíamos, bueno, en aquel entonces, hoy sí lo entendemos, pero en aquel entonces nuestra vida pecaminosa nos separaba del Dios Santo. Solamente por medio del arrepentimiento de esas obras pecaminosas y poniendo nuestra confianza en la obra del Señor Jesús, es que se pudo concebir el perdón y la conversión entre un pecador directo a la muerte eterna a convertirnos en hijos de Dios. En eso consiste esta doctrina de arrepentimiento. Es decir,
Sin arrepentimiento no hay salvación. Note que es ese reconocimiento de dos cosas. Número uno, de lo que soy. Soy pecador. Y número dos, el reconocimiento de que solo Jesús me puede salvar del pecado. Al existir esas dos conexiones en nuestra mente y corazón, surge el arrepentimiento. Y eso se convierte, mi amado oyente, en una enseñanza fundamental que la iglesia debería de estar practicando. Es elemental, es básica. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados y aún así ser bebés en la fe. Otra enseñanza fundamental que aparece en el verso 1 es acerca de la fe en Dios. Y esto está conectado al arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, mis amados hermanos, necesitamos apartarnos de nuestros pecados y volvernos a Dios en fe. No podemos verle con nuestros ojos, pero sí podemos creer en Él. Lo único que tenemos para ver es su palabra. Así que debemos creerle y confiar en lo que su palabra nos dice. Y para eso necesitamos, ¿qué cosa, hermanos? Fe. Por eso esta doctrina se llama fe en Dios. Es bien importante que esta enseñanza de la fe en Dios esté sumergida, arraigada en nuestro corazón para convertirse en un fundamento. Tener fe en Dios para salvación es tan solo el comienzo, no lo olvide. Sobre ese fundamento hay que seguir construyendo. Es el único camino hacia la madurez. Otra enseñanza que el verso 1, pero ahora nos vamos a ir al verso 2. Quiero leerles porque aquí aparece otra enseñanza. Verso 2. La doctrina de bautismos. El bautismo es un mandato de Jesús. Él nos llama a demostrar la fe que tenemos por medio del bautismo. Sin embargo, usted debe de saber que una persona puede bautizarse y aún así seguir siendo un creyente inmaduro. El bautismo no es un fin en sí mismo. Una vez más, es una enseñanza fundamental, bautizarse. El que creyere y fuere bautizado, dice. Porque conecta nuestra fe salvadora con el bautismo, no porque el bautismo salve, no, porque es algo fundamental. El que usted acepte públicamente y demuestre que ha puesto su fe en Jesucristo. Y sobre ese fundamento hay que seguir construyendo algo más que nos va a llevar a la madurez. Hay otra doctrina en el verso 2. La imposición de manos. Esa es otra enseñanza básica. Y entonces usted se preguntará, ¿qué significa eso de imposición de manos? ¿Se lo han enseñado? Déjeme darle algunos matices de esta doctrina. En la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 14, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En las Escrituras, la imposición de las manos estaba a menudo acompañada de las manifestaciones del Espíritu. A veces se otorgaban o confirmaban los dones espirituales. Es decir, que cuando los líderes de la iglesia, los ancianos, imponían sus manos sobre los creyentes, se manifestaba el Señor. Y, por ejemplo, las personas que estaban enfermas eran sanadas de los males que les aquejaba, o son sanadas, porque esa es una práctica doctrinal que todavía
está vigente. Es decir, cuando hablamos de la imposición de manos, debemos de entender como el empoderamiento o la capacitación. Y aquí una vez más es importante entender nuestra necesidad de ser empoderados y de ser capacitados para algo. Es decir, aquí la idea de la imposición de manos es que no es suficiente querer hacerlo por nuestra propia cuenta o por nuestra propia fuerza. Debemos de servir, de ministrar a Dios a través de la capacitación, el empoderamiento, y eso es a través de un liderazgo que nos confía, que nos envía y por eso impone en nuestras manos. Y es que así fue en la época del Señor Jesús. Jesús le delegó tareas a sus discípulos y les impuso las manos, y el poder del Espíritu Santo llegó para esa tarea. Entonces necesitamos entender que podemos tener capacidades, dones que pudiéramos necesitar, y aún así, regresando al punto de Hebreos capítulo número 6, no ser maduros en Cristo. Incluso le quiero decir algo. Hay hombres y mujeres con muchos dones de parte de Dios. ¿Y sabe qué? Caen en tentación. Pecan. Ellos han sido usados por Dios de manera poderosa, pero a causa de no alcanzar un nivel de madurez que les ayude a alcanzar la victoria sobre el pecado, se dejan cautivar por ello. Porque tienen el fundamento, pero no siguieron construyendo. Tienen dones, tienen empoderamiento. Sin embargo, al no seguir desarrollando sobre el fundamento otros puntos, el cual este apóstol, escritor a los hebreos, les está explicando a los hermanos judíos, entonces no se alcanza la madurez. Hay algo que deseo aclarar. No debemos confundir el poder con la madurez. Esta enseñanza acerca de la imposición de las manos y el empoderamiento del Espíritu Santo, no lo olvide, es tan solo el comienzo. Esto también cae dentro de la categoría de enseñanza básica. Debemos construir sobre esa enseñanza lo que tenga que venir. La próxima enseñanza que cita el verso número 2, después de hablar de doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos, así dice, es el juicio eterno. Hablemos un poquito de esto. Es muy importante que entendamos que el día viene cuando el Señor Jesucristo retornará. Entonces, cuando eso acontezca, va a haber resurrección de muertos y va a pedir cuentas por sus acciones. Quienes confíen en el Señor Jesús serán salvos y vivirán eternamente. Pero quienes lo hayan rechazado seguirán o permanecerán separados para siempre de Él. Y esta es una verdad que debe de guiarnos en nuestro caminar con Dios. Hermanos, no olvide que debemos vivir cada día con la certeza de que el Señor retornará y habrá que dar cuentas. Existe una resurrección de los muertos y un juicio. Y esa es la doctrina, resurrección de los muertos y juicio eterno. Y esta es una verdad que debemos de construir en eso, si queremos encontrar la madurez en nuestra vida con Dios, en nuestro servicio a Dios. Conocer acerca de la resurrección y el juicio no significa ser maduros. Esa es solo una base y de ahí construir. Entonces se da cuenta, hermano, qué importante es que entendamos lo que acá el escritor nos está hablando.
¿Cuán a menudo la iglesia de nuestros tiempos ha enfatizado en esa doctrina como la parte esencial de nuestro andar espiritual? Por ejemplo, la selección de los pastores o del liderazgo se hace basada muchas veces en las declaraciones doctrinales de estos. Entonces queremos saber lo que la gente cree y juzgarles de acuerdo a ello. Pero lo que creemos, que es bien importante y lo estamos aprendiendo de la Biblia, es que eso, conocer, tener la información no nos garantiza la madurez. De manera que estos textos no le están restando importancia al fundamento, al contrario, lo están empoderando y nos están haciendo entender que sin ello no se puede llegar a eso. Si queremos leer, primero tenemos que aprendernos el alfabeto. Una casa debe de construirse sobre un cimiento. Bueno, y así podría yo seguirle registrando ejemplos elementales sobre este punto. Tener la doctrina correcta es muy importante, porque no queremos construir sobre algo que es inestable o movedizo. Conocer, hermanos, la verdad es crucial si queremos movernos hacia la madurez. Pero conocer la verdad no significa madurez. A veces observamos a personas que al no tener madurez en Cristo traen vergüenza al cuerpo de Cristo. Y usted habla con ellos, sí, yo ya lo sabía, sí, eso me lo enseñaron, yo lo predicaba. Pero ¿por qué fallaste? Falta de madurez en Cristo. En otras palabras, estas personas no tuvieron el entrenamiento y la constancia. No han tenido un fundamento, yo diría más que sólido, muy sólido. Así que necesitamos trabajar sobre eso. Y no piense en su vecino, piense en usted. Si queremos aprender, entonces necesitamos tener el fundamento. Es interesante cuando yo le digo a usted en el ejemplo de la lectura, cualquier lectura de la literatura X, si queremos aprender a leer, lo primero es aprenderse el alfabeto. Por eso en la escuelita lo primero que a ustedes le enseñaron son las vocales, la A, la E, la I, la O y la U, y después las consonantes, etcétera, y después a construir palabras, oraciones, etcétera. Cuando usted ya aprende a leer, usted ya no necesita las vocales como algo que usted requiere. Ya está intrínseco porque tiene el fundamento. Este se ha hecho tan nuestro que ya no necesitamos pensar en el alfabeto. Todo lo que hemos aprendido a conducir, por ejemplo, un vehículo, ¿se recuerda los primeros meses de aprendizaje? Teníamos que pensar en muchas cosas. Necesitábamos saber cuánta presión teníamos que hacer en el acelerador, cuándo girar el volante, cuándo hacer cambios de velocidad. Sin embargo, cuando usted ya se hizo diestro, y eso fue con el tiempo, ya usted no le ponía tanta atención. Ya está intrínseco, ya está metido en su ritmo de vida. Tiene el fundamento. Y esto es lo que el autor a los hebreos le está diciendo a sus lectores. Ellos tenían que dejar la enseñanza básica como señal de que ya estaba aprendida para seguir con lo que continuaba. Aquellas enseñanzas ya debían de formar parte de su naturaleza para que ya ellos de manera inconsciente se convirtieran
en parte de cada decisión y pensamiento. En otras palabras, debía ser tan natural como respirar. Y esto es bien importante, mis amados hermanos, porque esta palabra sigue golpeando y sigue vigente. Dios está buscando un pueblo con un fundamento sólido en la verdad. Está buscando un pueblo que entonces se edifique sobre ese fundamento. Ahora que conocemos la verdad, Dios está esperando que hagamos algo al respecto, no solo saberlo. Él no está buscando solamente un pueblo con buena doctrina. Él busca un pueblo que pueda edificar sobre esa doctrina. Cuando nos enfocamos solamente en los rudimentos, entonces vamos a perder el propósito de Dios, que es madurar. Dios nos da la verdad no para que la pongamos sobre un pedestal y lo adoremos, no, sino para que podamos usarla como fundamento hacia nuestro crecimiento, nuestra madurez en la relación que tenemos a Él y en el servicio que le damos a Él. Y por eso quiero leerle el verso número 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Así dice, si Dios en verdad lo permite. Así que, hermanos, debemos de pedirle al Señor que nos ayude a construir sobre el cimiento de la verdad. Reflexionemos lo importante que es priorizar la madurez sobre algo. Así que, hermanos, anhelo de todo corazón que usted y yo estemos conectados con esa verdad. Siguiendo entonces, versículo número 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ok. En este verso 4 vemos que hubo un tiempo en que estas personas fueron iluminadas con esa doctrina. ¿Qué significa ser iluminado? Ser iluminado no es lo mismo que ser salvo o haber nacido de nuevo. Ser iluminado es haber sido llevado al entendimiento. Estas personas habían escuchado la verdad del Evangelio y habían llegado a entenderlo. Mire, usted no puede tomar una decisión de seguir a Cristo si no entiende lo que significa seguir a Cristo. Usted no puede arrepentirse de pecado si usted no entiende que lo que usted está practicando le está conduciendo a la muerte. Mediante nosotros no entendemos esa verdad, no estamos siendo iluminados. Entonces, parte del propósito de Dios es hacernos entender, pero eso no es ser salvo y eso no nos lleva al nacer de nuevo. Podemos llevar el mensaje del Evangelio, pero la gracia del Señor deberá de llevar a ese entendimiento, mis amados hermanos. Y estos hermanos acá en Hebreos nos habla de que un grupo fueron iluminados. Así que quiero decirle que uno puede compartir el mensaje de Dios con otros, pero que nunca hayan experimentado en sí mismo el perdón y la transformación. Lo entendieron. Por eso habla de gustaron del don celestial. Note, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial. ¿Conoce usted a ese grupo de personas que dice, yo entiendo esto? Sí, yo ya lo sé. Es más, hasta le recitan los versos bíblicos.
pero no hay arrepentimiento. A eso la Biblia lo llama gente iluminada y que gusta del don celestial. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Ahora, quiero que observe que a estas personas les había gustado eso. ¿Qué significa gustar del don celestial? Que habían simplemente probado ese don celestial. La palabra en la raíz original significa probar o hacer una prueba. Es decir, habiendo sido iluminados, estas personas decidieron hacer una prueba con lo que Jesús decía. Quizás por un tiempo experimentaron la presencia del Señor. Algunos hasta pudieron observar alguna matita saliendo de sus vidas. Sin embargo, como bien lo cita Mateo 3 en la parábola del sembrador, cuando vinieron las pruebas y vino la oposición, dejaron los caminos del Señor. Estas personas habían tenido experiencias con el Señor. Él los había tocado, los había iluminado, les había dado el gozo y la paz que trae el Evangelio. Él los había hasta sanado, tanto física como emocionalmente. Pero estos individuos se quedaron ahí, curioseando, recibiendo el toque de Dios muy bonito, sí, pero nunca llevaron al punto más alto su fe, porque solo gustaron del don celestial y nunca entonces experimentaron la transformación. Otra de las frases que el autor utiliza en este pasaje que estamos meditando es no solo que fueron iluminados, gustaron del don celestial, y cierra el verso 4, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Estas personas fueron o tuvieron experiencias espirituales. Y es que, hermanos, necesitamos entender que Dios no solamente usa a aquellos a quienes Él ha escogido y a quienes le pertenecen. Por ejemplo, usted puede leer en el libro de Éxodo cómo Dios usa a Faraón para demostrar su poder al pueblo de Israel. Aunque ciertamente Faraón es un tipo diabólico, pero Israel está conociendo al Dios verdadero a través de la manifestación a causa del endurecimiento del Faraón. ¿Qué me dice usted, por ejemplo, cuando leemos la historia de Jonás y cómo Dios termina usando a ese gran pez para salvar la vida de Jonás? Entonces Dios puede valerse de muchas cosas y de muchas personas. Aún así, a alguien que está en una condición pecaminosa puede ser usado por Dios. Y esta es la referencia que el escritor a los hebreos está dando a conocer. Personas que fueron participantes de la obra del Espíritu Santo. Habían sido usados por el Espíritu Santo para llevar a cabo alguna tarea a favor del reino. Conocemos lamentablemente mucho acerca de ello. O nosotros mismos podemos dar fe en eso que en algún momento recaímos, porque esa es la palabra que vamos a encontrar más adelante. Pero estos no se levantaron, pero permítame antes de llegar ahí, decirles de que estos fueron participantes de la obra del Espíritu Santo. Hay algo que quiero comentar que está como referencia en el primer libro de Samuel, capítulo número 19. Ahí usted puede leer cómo Saúl y sus soldados habían preparado un plan malvado para matar a David. David, el ungido del Señor. Pero ¿sabe qué? Dice que cuando los hombres de Saúl llegaron a la aldea donde David estaba escondido, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y comenzaron a profetizar. Y me impacta mucho esto porque
usted puede ver un grupo de personas con intenciones malvadas que están experimentando la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Claro está, dentro de un contexto de un propósito divino. Jesús mismo vio eso en su recorrido aquí en la tierra. Él sanó a muchos por medio del poder del Espíritu. Esos que fueron tocados, esos nunca les entregaron sus vidas al Señor. No crea que de 100 enfermos que Él sanó, los 100 se entregaron a Él. Basta con recordarle la sanidad de los 10 leprosos. Uno solo fue salvo, el resto no. Recibieron la obra del Espíritu Santo, como estos que se está hablando en este pasaje del libro de Hebreos. Y no solo esto. El siguiente verso nos muestra de que, verso 5, dice que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Estas personas probaron las bondades de la palabra de Dios, vieron el poder del reino de Dios. Naturalmente, en sus primeras instancias valoraron las enseñanzas de Dios, se deleitaron en ellas, pero vino algo que los hizo apartarse. Y por eso se refiere a esta situación el escritor a los hebreos. Ver no solo el poder de la palabra, sino el poder del reino. Todo esto nos da una clara impresión, estimado oyente, de la acción que estas personas hicieron. Y démosle un nombre, una acción deliberada. En otras palabras, ellos entendieron lo que estaban haciendo al darle la espalda a Dios y a la oferta de salvación. Ellos escucharon el Evangelio y lo entendieron en sus mentes, pero rechazaron su llamado. Ellos vieron evidencia del poder del Evangelio en sus vidas, saborearon en sus vidas, pero aún así le resistieron. Estos individuos tuvieron oportunidad de aceptar y entender del Evangelio, pero voluntariamente se apartaron de él. Debido entonces a esto, abandonaron toda esperanza de ser restaurados y de ser llevados a la madurez, que es tener una correcta relación con Dios. Por eso el escritor en el siguiente verso, y se los dije, se los anticipé, verso 6, utiliza la palabra recaer. Recayeron. Esta es una palabra que significa apartarse o desviarse. A pesar del conocimiento y de la experiencia, tomaron la decisión de apartarse y tomar su propio camino. Sigue diciendo el verso 6, que estas personas han crucificado de nuevo al Hijo de Dios y lo han expuesto a la vergüenza pública. Déjeme explicar esto. Cuando Jesús vino a esta tierra, fue rechazado por los hombres, por las mujeres, por la sociedad que había ido a llevarles el mensaje de salvación. Ellos le dieron la espalda. Aún los que sanó lo rechazaron. Aún los que escucharon esas enseñanzas poderosas con autoridad, a pesar de eso, esas personas escogieron crucificarle y levantarlo sobre esa cruz. Y a eso se le llama humillación pública. Y es precisamente lo que el escritor a los hebreos se refiere a aquel que rechaza al Señor y su oferta de salvación. Son igual que aquellos que experimentaron la obra de Jesús en los días que Él estuvo en la tierra, y aún así el mismo que fue sanado terminó diciendo: crucifíquenle. Algo que bien importante es hacer la diferencia entre no aceptar al Señor por ignorancia y rechazarlo deliberadamente
a pesar de nuestro conocimiento y experiencia con Él. Uno de los que experimentó eso y que nos hace entender la diferencia es Pablo. Pablo le hizo mucho daño a la iglesia. Por supuesto, no había llegado al conocimiento del Señor. Y él lo cita en primera epístola a Timoteo, capítulo número 1, verso 13. Él dice: habiendo yo sido antes blasfemo, está hablando Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Ese fue el caso de Pablo, pero no es el caso de las personas los cuales estamos viendo en Hebreos 6. Estas personas habían llegado a entender la verdad. Algunas incluso habían llegado a experimentar el poder de la palabra, el poder del Espíritu, el poder del reino. No tenían excusas, pues no estaban actuando por incredulidad ni por ignorancia, sino estaban actuando, ¿sabe cómo? Por rebelión. Conocían la verdad, pero se apartaron de ella. Qué cosa tan tremenda, amados hermanos. Entonces, todos hemos caído en pecado y nos hemos desviado de la senda. Pedro, se recuerda del discípulo y después apóstol, sabiendo quién era Jesús, le negó 3 veces. Aún así, fue perdonado. ¿Cuántas veces hemos sabido que algo está mal y aún así hemos cometido ese pecado? Y allí podemos ver que el Señor Jesús está dispuesto siempre a perdonar a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento. Hice referencia de Pedro y su negación porque más adelante se registra que rápidamente Pedro se dio cuenta de lo que había hecho y lloró por su pecado. Luego el Señor Jesús lo perdonaría. En esta escritura de Hebreos 6 no está hablando de quienes pecan a causa de debilidad. Para que comprendamos mejor lo que estamos diciendo, el pasaje de la epístola les dice a sus lectores que existen 2 tipos de tierra. Verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero en esa misma tierra que produce hierba provechosa, escuche, también produce espinos y abrojos, y es reprobada, y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Leí versos 7 y 8, capítulo 6 de los Hebreos. La lluvia cae en ambos tipos de tierra, pero una produce buenas cosechas y la otra mala hierba. Una de esas tierras será labrada, producida y bendecida por Dios, mientras la otra será quemada. ¿Qué significa esto para nosotros? Y quiero cerrar en los siguientes minutos. El verdadero creyente es como la tierra que produce buena cosecha. La obra del Espíritu de Dios en él produce buenos frutos para el beneficio de su reino. Sin embargo, el incrédulo se resiste a esta obra de Dios y produce solamente malas hierbas y espinas que no sirven para Dios, ni tampoco para su reino. Hermanos amados, la verdadera fe trae frutos, se evidencia en los frutos. Hay muchos que tienen experiencias con Dios, pero no tienen frutos. Sus frutos van a demostrar que nunca han tenido una verdadera fe en Él. Quiero animarle a que usted se autoexamine en esta palabra que hoy hemos dicho. Porque esta palabra no está enviada para condenación,
sino para seguridad de su salvación. Pregúntese si somos ese tipo de persona de la que habla esta sección, que conocemos la verdad, que hemos experimentado el poder de la palabra, de su reino y del Espíritu Santo, pero aún así nos estamos resistiendo a Él. Hermano, medítelo. Pero si usted al meditarlo dice: Señor, yo estoy dando fruto, ¡gloria a Dios! Pero ahora le dejo otro reto. Seguramente usted tiene algún amigo o ser querido que sabe que conoce la verdad, pero aún así, le está dando la espalda. Piense en lo que le espera a esta persona. Ore por él, háblelo, anímelo. En el nombre del Señor, le dejo esta enseñanza y déjeme orar. Padre, hoy en este momento, venimos a pedirte que establezcas tu voluntad en nuestras vidas. Establezcas tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Que establezcas, Señor, lo que tú has sembrado en nosotros. Una buena semilla para dar fruto. Fruto en abundancia. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que queremos. Eso es lo que andamos, Señor, en una búsqueda delante de ti. Pero hoy, en ese autoexamen, al escuchar la palabra que nos estás enviando, entendemos que podemos estarnos resistiendo, teniendo el conocimiento, la experiencia de tu palabra, de tu reino, de tu Espíritu Santo. Y al resistirnos, queremos hoy decirte: perdónanos, perdónanos. Si hay un genuino arrepentimiento, eso dará fruto. Ayúdanos, Señor. Qué palabra tan hermosa, pero qué palabra tan desafiante. Gracias por recibirla. Gracias por hacérnosla entender. En el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiovea.org o descargando nuestra aplicación Radio Vea AM. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Vea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escribe
Escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235-7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.